Saludos. Hay diferentes métodos para la generación organizada y la representación gráfica de todos los números racionales. Y esos métodos son clásicos y conocidos como las fracciones de Farey, el árbol de Brockott y los círculos de Ford. En esta oportunidad vamos a ver una construcción geométrica totalmente distinta y muy sencilla para la generación de todos los números racionales y basada en la aritmética de la media racional. Allí veremos que el denominador de cada fracción regula o controla cómo los racionales se distribuyen en la recta aritmética. Posteriormente, en otro video, vamos a mostrar la conexión que existe entre la aritmética de esta construcción elemental y la estática, es decir, entre la aritmética y el análisis de fuerza en sistemas de equilibrio. En ese sentido, vamos a recordar que la media racional es la suma de numeradores y denominadores como se muestra a mano izquierda en la parte superior, la expresión básica de la media racional. La media racional también se puede expresar en función de peso, como en su forma ponderada. La expresión va determinada por pesos que dependen de los denominadores y que afectan a las fracciones. Si las fracciones no fuesen irreducibles, sino que están multiplicadas arriba y abajo por algún factor, que en este caso yo lo llamo factores de forma, porque no cambian el valor de la fracción, entonces la media racional toma la forma que aparece en la parte inferior a la izquierda. La forma ponderada utilizando los factores de forma se observa en la parte derecha inferior. Se ve como los pesos que habían anteriormente ahora están afectados por factores de forma. Entonces, así como hemos expuesto la expresión de la media racional simple y la forma ponderada de la media racional, ahora vamos a proceder a mostrar la forma gráfica de la media racional. En ese sentido, trazamos un segmento de línea delimitado por las fracciones a sobre b y c sobre d. Y en los extremos de ese segmento colocamos segmentos perpendiculares cuya magnitud es igual a los denominadores de esas fracciones, es decir, en un extremo un segmento de magnitud b y en el otro extremo un segmento de magnitud d. Entonces ahora procedemos a trasladar esos segmentos a los extremos opuestos, como se muestra ahorita en pantalla, y que queden uno encima de la línea y otro debajo, a modo ilustrativo. Entonces, si ahora unimos los extremos de esos segmentos perpendiculares, el punto de intersección con la línea horizontal da justamente el valor de la media racional. Y las distancias de esa media racional a los extremos aparecen mostrados ahí. Por ejemplo, la distancia entre la media racional y la fracción a sobre b en la línea horizontal sería la longitud multiplicada por un peso, que depende del denominador del extremo opuesto. Igualmente, la distancia de la media racional a la fracción c sobre d sería la longitud multiplicada por un peso, que depende del denominador de la fracción en el otro extremo. Para que la línea que une sus extremos intersecte la línea horizontal en la media racional, tienen que cumplir con una condición, que es la que vamos a ver a continuación. Y para eso vamos a mostrar el ejemplo de un segmento de línea delimitado por fracciones como por ejemplo 1/3 y 3/5. Como hicimos anteriormente, vamos a trasladar esos segmentos al extremo opuesto y luego unimos sus extremos con las líneas y desplazamos. Como se ve, se conserva el punto de intersección de la media racional, pero para que eso ocurra se tiene que cumplir la condición que se muestra en la parte inferior, que esa suma sea igual a 0. Pero nosotros vamos a usar en los segmentos centrados para el caso que nos ocupa, que es la generación de todos los números racionales. Vamos a trazar entonces
una línea delimitada por las fracciones 0/1 y 1/1. Y como los denominadores son iguales, entonces los segmentos son iguales y trasladamos los segmentos, unimos las líneas de los extremos de los segmentos y obtenemos un medio. A continuación vamos a pasar al nivel 2, que es donde aplicamos el mismo procedimiento a los segmentos que tenemos ahora nuevos. Y se va construyendo la media racional. Ahorita estamos dibujando las dos líneas que unen los extremos, pero después vamos a dibujar una sola línea. No es necesario las dos. El símbolo que uso para la media racional en el extremo derecho. Como puedes ver, es como un reloj de arena en posición horizontal, que es parecido a la construcción geométrica que hemos hecho aquí. La escala vertical, al cabo de un número de fracciones calculadas, se va a reducir para permitir la visualización clara, no se monten las líneas sobre los textos, porque esos segmentos se van incrementando a medida que se construyen más y más fracciones. Sí, aquí justamente se ajustó la escala vertical y ese procedimiento continúa y se van hallando así todos los números racionales de manera similar a como ocurre con las fracciones de Faraday y los círculos de Ford o el árbol de Broca, las secuencias de Broca. La novedad aquí es la construcción geométrica, que es totalmente distinta y bastante más sencilla.